¿Qué es lo que dice la legislación peruana con relación a la definición de crimen organizado? En la legislación peruana podemos encontrar dos preceptos, por así decirlo, de alguna forma, que contienen una definición de crimen organizado. En realidad, en sentido estricto, la definición está prevista en el artículo 2 de la ley 30.077, que es la ley contra el crimen organizado, la ley de lucha contra el crimen organizado, y el artículo 317 del Código Penal, que prevé el delito de organización criminal. En ambos preceptos, tanto el artículo 2 de la ley 30.077 como el artículo 317 del Código Penal, podemos ver las características y que yo acabo de esbozar respecto de la definición de crimen organizado. Así, por ejemplo, tanto en la ley 30.077 como en el Código Penal se hace referencia a que el crimen organizado es un grupo de individuos, en concreto 3 o más personas, en la que existe un reparto de tareas, es decir, reparto de roles, y con un carácter indefinido en el tiempo, es decir, la vocación de permanencia. La ley hace referencia a que el grupo tiene que estar orientado a la comisión de uno o más de los delitos señalados en el artículo 3 de esa ley, mientras que el Código Penal solo hace referencia a la comisión de delitos. Yo aquí quiero detenerme porque cuando la ley hace referencia a la comisión de uno o más delitos de los señalados en el artículo 3 de la ley, no significa que se tiene que cometer un solo delito. La referencia de la ley a un delito debe entenderse en el sentido de que la organización criminal puede especializarse. De la gama de delitos que está señalada en el artículo 3, la organización criminal puede elegir uno y hacer de ese uno su medio de vida, pero no es que solo cometa un delito. Ahora, esto que acabo de mencionar respecto de la vocación de permanencia, que está referida a la comisión de varios delitos graves, es fundamental. ¿Por qué? Porque yo al inicio mencioné que la definición de crimen organizado, el lograr una definición única de crimen organizado, tiene dificultades. Y una de esas dificultades es que parte de las legislaciones concretas. Y digo esto porque hasta hace unos años la legislación penal española, en concreto el artículo 570 del Código Penal español, consideraba que el crimen organizado podía estar abocado a la comisión inclusive de faltas. Entonces, claro, si una legislación como la española hasta hace años consideraba que la organización criminal podía dedicarse a cometer faltas, entonces ya encontramos diferencias. Y estas diferencias son las que, como dije al inicio, hacen que las definiciones de crimen organizado sean distintas. La ley también hace referencia, el código hace referencia a que la organización criminal tiene que estar conformada por 3 o más individuos. A diferencia de la banda criminal que está prevista en el artículo 317b, en el que para su configuración se necesitan 2 o más individuos. Esto que podría resultar baladí, es decir, 2 o más individuos en el caso de la banda criminal y 3 o más individuos en el caso de la organización criminal, en realidad no es tal, es decir, no es un asunto sin importancia. Yo entiendo que la referencia que hace el Código Penal en el artículo 317b, que regula el delito de banda criminal y que menciona 2 o más sujetos, mientras que en el artículo 317, que regula el delito de organización criminal, menciona a 3 o más sujetos, es porque precisamente la organización criminal, y ya lo mencioné al inicio, se caracteriza por la sustituibilidad, por la vocación de permanencia en el tiempo. Entonces, la única forma de asegurar esa permanencia en el tiempo, como mínimo, es con 3 individuos. Si yo solo tengo 2 sujetos, hay que tener en cuenta que la sustituibilidad, la fungibilidad, es una característica que se valora al momento de elaborar el plan criminal. Es decir, cuando se elabora el plan criminal, el individuo tiene que saber que si un elemento, que si un agente decide no cometer el delito, otro lo va a reemplazar. Y esto solo se satisface con un mínimo de 3 personas. Si fuesen solo 2 y uno decide no cometer el delito, entonces ¿cómo reemplazo? Entonces el requisito mínimo para satisfacer esa exigencia de fungibilidad, de sustituibilidad, es precisamente el mínimo de 3. Es cierto que en la práctica es muy difícil lograr la fungibilidad. El contexto muchas veces juega en contra de la fungibilidad. Hay que tener en cuenta también el alto grado de especialización de los miembros de la organización criminal, que hace muy difícil que muchas veces se sustituya a los miembros. En todo caso, repito, el elemento personal, por decirlo de alguna forma, y que en el caso de la organización criminal es 3 o más,
está vinculado con la vocación de permanencia en el tiempo de los individuos. Ni la ley ni el Código Penal hacen referencia a la finalidad económica de la organización criminal. La legislación peruana entonces omite mencionar la finalidad económica, el afán de lucro como una característica fundamental o distintiva de la organización criminal. Sin embargo, yo considero que este elemento, ya lo mencioné al inicio, sí es parte de la organización criminal. La finalidad económica es parte, es una característica innata, inherente, que define a la organización criminal. Y lo deduzco de la relación de delitos que aparece en el artículo 3 de la ley 30.077. Si nosotros echamos una mirada a esos artículos que aparecen reseñados en el artículo 3 de la ley 30.077, nos vamos a dar cuenta que estos delitos se caracterizan porque están orientados a obtener una gran cantidad de dinero. En consecuencia, desde mi punto de vista, aunque la ley expresamente ni el Código Penal digan de forma taxativa que la finalidad criminal es un elemento del crimen organizado, yo infiero que sí es un elemento del crimen organizado de la lectura de esos artículos, de esos delitos que están mencionados en el artículo 3.